¿no? Pero veremos si hay efectivamente un margen de escarmiento, de justicia. No va a cobrar nada de YPF, digo para los oyentes que nos están alertando sobre eso. Incluso ayer Mercedes Meyer había sacado una nota diciendo que se ríen de nosotros. Adorni fue expulsado de todos los cargos públicos, incluso hasta en un reportaje el presidente lo explica, que se va de YPF. Claro, porque los directores de YPF cobran un paquete de guita incalculable, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de dólares por mes, de una empresa que funciona bien, que es rentable. Bueno, Adorni no es más director de YPF, lo ocupará, no sé si Santilli o algún otro integrante del Poder Ejecutivo, porque es lo que corresponde por estatuto que haya en la representación de la Petrolera Nacional. Pero se fue, ya está. Ahora, el tipo tendrá que dar otras explicaciones, más allá de lo que se sabe hasta el momento, y Milei tendrá que hacerse cargo de todo este estropicio que ha dejado su amigo Manuel. Vuelvo a decirle a los oyentes que están tan preocupados, y con razón, de que Adorni siga cobrando en YPF, que eso ya está incluso publicado, que no ha salido, no va a continuar en el directorio de YPF, y que por lo tanto ya no tiene ningún tipo de conchavo en el Estado Nacional, ¿no? No cobra más, no pasa más por caja, ni por derecha ni por izquierda, por ningún lado. Adorni, go home. Bueno, hay mucho para decir, podríamos contar muchas cosas. Hemos dedicado un buen tiempo nosotros en este programa a las actitudes y a las andanzas de este rufián. Incluso hemos tenido que ver y escuchar gente que cuestionaba la manera en que nosotros lo tratábamos al bueno de Adorni, ¿no? Con la presunción de inocencia. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en estos casos es el cargo, es decir, la inversión del cargo de la prueba para los funcionarios públicos y para estos estamentos es algo que debe darse. Adorni tiene que mostrar que no es un chorro, que no es un delincuente, que no es un estafador, que no es un tipo que se ha enriquecido con la de todos nosotros, con la tuya, con la nuestra, con la mía, y que ahora, además, supongo yo, habrá una instancia de devolución, ¿no? ¿La tendrá que devolver? Preguntamos. Nunca pasa eso. Seamos justos en cuanto al análisis histórico. Nunca pasa eso. Pero vamos a ver si acá, ante tanta presión, ante tanta strepituforis, ante tanta exhibición obscena de Adorni y sus gastos y sus dineros, si acá se termina efectivamente pidiéndole a Adorni que algo de toda la que se llevó la pueda devolver. Pero eso ya ha quedado en la historia, eso ya es tiempo pasado, eso ya ha cerrado el capítulo. Ayer el presidente estuvo charlando, en realidad monologando en el programa de Luis Majul, que metía pequeñas grajeas como para ayudarlo cual apuntador, aunque estaba Karina de apuntadora. Si ustedes escucharon en algún momento la nota, tuvieron la desgracia de cerrar el domingo escuchándolo a Milei hablando con Majul, Karina le dictaba, sí, ya les dije, le decía él, que estaban ahí en la reunión de Olivos, Karina, el Colo Santilli, mamadera, así nomás lo digo, y Javier Gerardo. Y cuando le preguntaba alguna cosa más Julito, de lo que estaba más o menos armado, ya que le tenía que preguntar, Karina le decía algunas cosas, y él le decía, sí, ya escuché, y entonces le contestaba, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que el presidente explicó, que además contó todas las cosas que sacaron con Adorni como ministro jefe de gabinete, y remató diciendo, ni los militares lo pudieron hacer. Ah, la mierda, qué confesión, ¿no? Porque todo lo que enumeraba, inocencia fiscal, blanqueo de capitales, venta de bienes del Estado, todo lo que enumeraba es todo lo que hubieran hecho, que hicieron en algún momento los milicos sin tener que pasar por el Parlamento porque lo habían desarmado, ¿no? Había un engendro que se llamaba Comisión de Asesoramiento Legislativo, que eran 6 o 7 pelafustanes de doble apellido que vivían a pocas cuadras ahí de la Casa de Gobierno y que supuestamente eran los que hacían las leyes, los que reemplazaban al Congreso. Comisión de Asesoramiento Legislativo. Bueno, ni eso
alcanzó tanta virtuosidad para el destrozo, para la enajenación de los bienes, para la pérdida de capital, para la cesión de soberanía. Habla de todo eso. Ni los militares lo hicieron, dijo. A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Eso dijo Milei. Bueno, y nombró al Colo Santilli, Diego Santilli, hijo de un expresidente de River Plate, objetado y cuestionado ya en River Plate por sus manejos de fondos, y de tal palo tal astilla. Creo que este es el momento de esplendor de Nancy Pasos. Habrá que empezar a escucharla y a verla, porque Nancy sabe algunas cosas que nosotros no solo no sabemos, sino que tampoco sabremos en el futuro. Pero lo cierto es que ya Milei había hablado de Santilli en la campaña hace unos 30 años. No hace 30 años, no, hace menos, ¿no? Hace menos. Lo que Milei pensaba de Santilli no es que pasó el tiempo y Santilli demostró ser otra cosa. Y entonces, bueno, Milei dijo, aquello que yo pensaba cuando éramos pibes en la secundaria y ahora han pasado 30 años, ha cambiado, dijo. No fue así. No fue así. Bueno, escuchen lo que decía hace un ratito nada más, en las vísperas de las elecciones en las que fue ungido jefe de Estado, o sea, 2 años y medio. 3 años va a ser en octubre. Esto es lo que pensaba Javier Milei de Santilli. Pues yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Y entonces es lógico que tenga ese rechazo. Pues yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo... Ahí está, un engendro, un pésimo candidato, uno que se mueve por los negocios, Santilli, que fue candidato acá, allá, y fue candidato de ellos cuando tuvieron que reemplazar al Cárcel Oval Esper, ¿no? Que se rapó. Se rapó porque habían hecho la promesa que si ganaba se rapaba, y se rapó hasta esa payasada. Quiero decir, Santilli es un engendro, efectivamente, hay algún grado de coincidencia, que viene de las filas de Mauricio. Otro más de Macri, la famosa coladera. Ya estaba Pato Bullrich, que hizo todas las fintas, que renunció al PRO, que se hizo de la Libertad Avanza, que ahora volvió un ratito al PRO, pero se va a ir. El Colo Santilli, que está ahí. En la Cámara de Diputados del Congreso estará Ritondo. En el Senado está Bullrich, ahora como presidenta del bloque. Totito Caputo, el irresponsable que se fumó 15.000 millones de dólares. Lo dijo así también Milei hace un rato, ¿no? Antes de las elecciones. Pero todos, por supuesto, liderados por Karina, que en ese mismo rato que Milei decía estas cosas, ella estaba en el canal de al lado, el de Guido Casca, compitiendo por un televisor, contestando las preguntas de Guido y todo eso. Y le fue bien, me parece. Sí. Mira cómo le fue, ¿no? Y ese es el staff de gobierno. Eso es lo que tenemos ahora. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto queda? ¿Cuánto dura? Bueno, dura lo que dura el mandato constitucional, salvo que el peronismo siga haciendo lo que está haciendo. Porque solo comparable con el despliegue que han hecho de dilapidación de capital político, de maltrato a sus propios electores, de desprecio por la opinión de los demás, solo comparable con el gobierno es lo que está haciendo el peronismo. La disputa entre el kirchnerismo, cristinismo, maximismo, como le quieran decir, y el kirchnerismo, quisilofismo, bonaerencismo o como le quieran llamar, es absurda. Es tan dañina que revitaliza las chances y las posibilidades del gobierno de Javier Milei. Yo creo convencidamente, y ustedes que están con nosotros desde hace mucho tiempo y compartimos este espacio y hablamos y charlamos, intercambiamos opiniones, saben que mi opinión
en cuanto a los pronósticos, a lo que puede llegar a pasar, tiene más yerros que aciertos. Partiendo de eso, hago esta salvedad porque no es que voy a hacer un pronóstico y digo anótenlo o recuérdenlo, sino que voy a hacer un desarrollo, como vengo haciendo, de algunas ideas que concluirían en una suerte de pronóstico. No va a ser, como se está demostrando, la corrupción, el remate de los bienes del Estado, la arrogancia, la prepotencia, el prefascismo que ostenta este gobierno, porque no tienen una formación ni intelectual ni de cuadro como para ser verdaderamente fascistas, son una suerte de aprendices, de fascistas empíricos, les sale fascista. Ahora, yo pienso que, o pensaba que, en una situación de extrema corrupción, Esper, Adorni, Libra, Andís, Españolo, Carina, el 3%, los aviones que no vuelan, Petri, todo eso, iba a ser el hartazgo de la sociedad argentina, de la ciudadanía, para terminar con esta pesadilla. Y debo decir que desde hace algún tiempo no creo que sea eso, ni que vaya a ser ese el componente principal. Sí, más bien puede ser una suerte de condimento, un acelerador de situaciones, un catalizador. Yo aprendí con la profesora Angeloni que el catalizador es un elemento que acelera o retrasa las reacciones, pero que no incide en la fórmula final o en el resultado del producto que se obtiene en una reacción química, ¿no? ¿Puede la corrupción ser un catalizador? Sí, pero la cuestión de fondo es la cuestión económica. Lo que va a terminar con los días de Milei en la Casa Rosada es la situación paupérrima, triste, acuciante de la mayoría de los argentinos, que día tras día se van empobreciendo, independientemente de las luminarias, los carteles, lo que se anuncia, lo que se dice, y de todos esos indicadores que, como veníamos contando, tienen la reproducción de un grupo bien armado, bien montado y bien pagado de comunicación y de prensa y difusión. Frente a esta situación, yo tengo para mí también, y esto puede parecer una exageración, pero tómenlo en el sentido figurado, no literalmente, que cualquiera le gana a Milei. Así como la situación económica de la Argentina era muy penosa cuando Massa intentó ser presidente y estuvo a 3 puntos en la primera vuelta de lograrlo, cualquiera le ganaba a Alberto y a lo que habían dejado él y Cristina, las reyertas internas, las conspiraciones, el deterioro mutuo. Cualquiera le ganaba, y le ganó cualquiera, y le ganó Milei. No Larreta, que hasta hace 6 meses de las elecciones era el presidente puesto, que perdió con Bullrich. No Bullrich, que era el péndulo hacia la derecha, pero con algún grado de razonabilidad. Le ganó cualquiera, le ganó Milei. Bueno, yo creo que el desastre económico es tan profundo que la decepción de los propios votantes de Milei en distintos sectores de la sociedad, excluyendo a los gorilas irredentos, imposibles de tocar, manotear, o hacerlos entender que siguen deteriorando su situación, pero que odian al peronismo más que la gana que tienen de tener un bienestar personal, es decir, el odio los enceguece, salvo ese sector irreductible desde el punto de vista político contra el peronismo por el odio que tienen adentro y que generan y retroalimentan y siguen avanzando. Los votantes de Milei, una gran cantidad, ya no lo van a votar a Milei. Y los que no lo votaron antes, menos lo van a votar ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? De un balotaje 53 a 47, hay 47 que ya no lo votaron. Ahora, de los de Milei, presumo yo que va a haber una fuga importantísima. ¿Qué es lo que puede pasar? Cuando yo digo le gana cualquiera, es que conspiren contra ese cualquiera. Y entonces haya varios cualquieras, como por ejemplo están sugiriendo de algunos sectores
muy cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner, de armar una lista o una boleta que vaya por afuera de lo que es la estructura del peronismo, que está en algún punto acercándose a Axel Kicillof, como que es indudablemente, y esto lo dicen las encuestas, la figura política opositora de mayor relevancia para terminar con el mileísmo. Bueno, a Milei los únicos que lo pueden ayudar son estos dirigentes que están conspirando, y que esa historia de que estamos reproduciéndonos cuando hay ruido en el techo en vez de pelearnos como los gatos, la decía Perón, acá no va. Acá no va. Basta escuchar y ver lo que se están diciendo Máximo Kirchner, Carly Bianco, que es el alter ego de Kicillof, y el silencio de Cristina Kirchner, del propio Axel Kicillof y de importantes figuras del peronismo. Esa es la principal preocupación, ese es el principal problema de cara a un proceso electoral donde le ganaría cualquiera que se plante y diga esto no va más, esto es lo que vamos a hacer, y eso es lo que muchos esperamos que ocurra. ¿Cuál es el problema entre Axel y Cristina? ¿Qué piensa diferente Cristina de Axel que hace que la situación sea irreductible y de un odio terrible como el que exuda Máximo Kirchner cada vez que habla de Cristina? Porque está diciendo cosas de Máximo de Axel que no dice ni siquiera de Milei. Y del otro lado o lo ignoran, o lo maltratan, o lo putean por lo bajo, o lo que fuere. Ahora, ¿qué piensan de la distribución de la riqueza? ¿Qué piensan de los bienes del Estado en manos efectivamente de la administración pública? ¿Qué piensan del presupuesto universitario? ¿Qué piensan de la salud? ¿Qué piensan del alineamiento internacional, del cambio climático? Esa es la cuestión. ¿Piensan distinto? ¿Piensan completamente diferente y opuesto como para que no se puedan poner de acuerdo? ¿O son reyertas personales, celos, actitudes que son finalmente arrogantes, absolutamente desaconsejadas para la construcción política? Y cuanto mayor responsabilidad tiene alguien en una relación, mayor poder tiene, mayor responsabilidad. ¿Qué está haciendo Cristina? Pero Axel no le da bola, no la fue a visitar. ¿Qué la tiene que ir a visitar? Bueno, que vaya a visitarla. Y después que la vaya a visitar, ¿qué va a pasar? ¿Usted cree que con que la vaya a visitar se soluciona todo? ¿Qué se está discutiendo? ¿El armado de lista, los cargos? No le importa a la gente eso. Lo que hay que ver es cómo salir de esto. Así como lo están haciendo, le están dando una mano inexplicable, extraordinaria a Milei. Le gana a cualquiera, que yo arranqué diciendo eso a Milei, una escoba, solamente puede cederle espacio y chances en este escenario de disputa cerrada, diría yo, fratricida dentro del peronismo, que ya lo hemos visto en otras épocas. Yo no sé qué incidencia tienen los del interior, los dirigentes, los gobernadores, muchos de ellos que votan con Milei, que arreglan, que juegan para Milei, que hacen la propia, pero lo de Axel y Cristina es de una situación realmente penosa, que deja a la Argentina en una posición muy compleja. Porque los otros grupos de opositores, la izquierda, querés poner el nombre y apellido, Miriam Bregman, algunos sectores de esas características, están esperando también que se resuelva eso. Porque no puede haber una dispersión del voto cuando lo que hay enfrente aparece como monolítico y son los factores de poder, la oligarquía, los grandes grupos empresarios, los mercenarios, los financistas. Muchachos, no es un picadito soltero contra casado esto. Es inexplicable. Yo no sé si esto de Adorni y su salida precipitará alguna decisión, reubicará, moverá un poco los tantos y verán que es posible que efectivamente en un lapso prudencial, que es el que se cumple con el plazo constitucional, Milei deje la Casa Rosada. Pero para eso hay que hacer algo más. No es cuestión de esperar
y ver que por generación espontánea va a haber un reemplazo en la conducción de los destinos del país, ¿no? Bueno, son las 7:34. Hablamos un ratito, veníamos así con todo lo de Adorni and Company. Y ya sabemos cómo está el clima.